comenzamos entonces a explorar nuestras Biblias. Ahora que ya sabemos cuáles son todos los beneficios, ¿verdad? De lo necesario de que podamos acercarnos a nuestras Biblias en forma diligente. Entonces comencemos a explorar nuestras Biblias. Normalmente en nuestras Biblias tenemos en un principio una tabla de contenido y allí nos dice que tenemos una cantidad de mapas, ¿cierto? Nos dice la página, existe un prefacio, etcétera. Pero también existe un índice y en ese índice podemos ver todos los libros, el contenido del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con sus páginas respectivas para poder encontrarla en forma rápida. También tenemos una concordancia. Si nos vamos al otro extremo, tenemos una concordancia, tenemos mapas. En esos mapas están los viajes, probablemente tengo los viajes misioneros de Pablo, el mapa de la ruta del Éxodo, de los territorios que fueron asignados a las distintas tribus, quienes tomaron la tierra de Canaán, ¿cierto? También, si tú tienes una Biblia de estudio, probablemente al final también vas a encontrar artículos arqueológicos, ¿cierto? Hablamos anteriormente, cuando hablamos acerca del tema del por qué confiar en la Biblia, hablamos de, por ejemplo, de los rollos del Mar Muerto y de otros asuntos que relativos a los manuscritos, del descubrimiento de manuscritos. Todo ese tipo de estudios se van a encontrar probablemente en esa parte de la Biblia donde están los artículos arqueológicos. También, si es una Biblia de estudio, probablemente encuentres notas teológicas, las cuales enseñan en forma sistemática acerca de un tema en específico. Por ejemplo, si tú puede haber un artículo acerca de la justicia de Dios, por ejemplo, o de la redención. Ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que los editores, entonces, ven la Biblia y ven a través de todo el panorama bíblico de Génesis al Apocalipsis, ven estos temas, cómo han sido desarrollados a través de los pactos y todo este tipo de asuntos, y lo colocan todo junto en un artículo que realmente muestra a través de la historia de redención qué es lo que Dios piensa acerca de este principio o de este tema específico. Entonces, les mencioné, por ejemplo, que dentro del contenido de una Biblia normal existe una concordancia. ¿Quién me puede decir qué es una concordancia? ¿Alguien? Todos sabemos qué es una concordancia, ¿cierto? La hemos visto, ¿cierto? Está normalmente al final de nuestras Biblias y se trata de que realmente es un índice alfabético de todas o de algunas palabras más comunes de la Biblia, que aparecen en la Biblia, indicando en qué versículo pueden ser encontradas esas palabras. Nos ayuda a encontrar todas las instancias de esa palabra específica y eso nos ayuda para saber si esa palabra ha sido, por ejemplo, existe solamente una vez en la Biblia, en toda la Biblia, y eso es bueno saberlo, o si existe en varias partes de la Biblia. Entonces eso nos ayuda a ver cuál es el contexto. Por decir algo, si usted desea en su tiempo hacer un estudio del sufrimiento, por ejemplo, entonces lo más lógico es ir a la concordancia, que está al final de sus Biblias, y buscar la palabra sufrimiento, y ahí usted va a encontrar todos los lugares en la Biblia donde se menciona la palabra sufrir, sufrimiento, y eso le va a ayudar a usted a tener una mejor idea de cómo Dios actúa a través del sufrimiento o de la manera como el hombre enfrenta el sufrimiento, ¿verdad? Probablemente encuentre que la palabra sufrimiento, la palabra sufrir va a estar en Job, ¿cierto? Job habla acerca del sufrimiento, probablemente también en el Nuevo Testamento existe esa palabra, de esa manera puede ser usado. Y es así como muchas veces, por ejemplo, si ustedes escucharon el audio de John MacArthur del específico a este tema, John MacArthur dice, por ejemplo, usted puede hacer un estudio acerca de un nombre específico de la Biblia. Por ejemplo, usted puede hacer un estudio acerca de Marcos. Entonces, ¿cómo obtenemos información acerca de Marcos? Bueno, vamos a la concordancia, ¿verdad?
Y la concordancia nos va a mostrar todas las instancias donde el nombre Marcos es mencionado. Así también puede ser, por ejemplo, de otro nombre, de David o de Jeremías. Ahora, por ejemplo, déjenme mostrarle algo. Este libro grande, probablemente algunos de ustedes lo tienen, lo conocen, es una concordancia Strong. Es lo más conocido que existe. Eso es prácticamente una referencia en términos de concordancias, ¿ya? Y aquí sí que esta concordancia es mucho más exhaustiva que la que usted probablemente pueda encontrar al final de sus Biblias, aún de sus Biblias de estudio, porque realmente cubre todo, la gran mayoría, ¿verdad? Y aquí lo bueno de esto es que usted, por ejemplo, va y dice, ya estoy buscando por esta palabra, y le dice, bueno, esta palabra está en el contenido en hebreo, porque obviamente que es una palabra del Antiguo Testamento, está en español, ¿cierto? Usted puede conseguir esto. Ahora también, si usted se le es difícil obtener y quiere estudiar la Biblia y le es difícil obtener un libro como este, también existen aplicaciones dentro de su teléfono o inclusive dentro del computador, a las cuales puede acceder totalmente gratis. En algún momento, probablemente al final, les muestra a los que estén interesados, los muestra porque tengo aquí cómo mostrar estas aplicaciones y el uso de ellas, ¿ya? Una buena Biblia de estudio va a tener también un análisis al comienzo de cada libro. Por ejemplo, esta es la Biblia de estudio de la Reforma. Esta se puede conseguir aquí en Australia, en español, ¿ya? Y es muy buena. Tiene todo tipo de artículos arqueológicos, artículos, notas teológicas, y también al principio de cada libro, por decir algo, al principio del libro de Hebreos, al principio de 1 Corintios, allí se puede encontrar aspectos, por ejemplo, quién es el autor, cuál la posible fecha que fue escrito este libro, puede encontrar cuáles son los desafíos teológicos, cómo es que la figura de Cristo es vista a través de este libro. También puede ver usted allí cómo los editores de este libro pusieron una estructura acerca de ese libro. Por ejemplo, por decir, si usted va al principio del libro de Efesios, usted va a poder ver la estructura de cómo los editores de este libro ven que fue organizado, o puede ser visto el contenido del libro de Efesios, por decir algo. Del capítulo 1, del verso 1 al 20, habla acerca de esto. Después, del verso 21 al 30, por ejemplo, habla acerca de esto, y va ordenado de una manera secuencial, de una manera que pueda ser entendida, cosa que usted pueda entender más o menos el contenido de tal libro. Y en eso, por lo menos esta Biblia, existen otras Biblias, por supuesto, de estudio, pero esto, por lo menos lo que yo he podido apreciar, es uno de los mejores en ese sentido. De modo que tenemos que tomar tiempo para ver estos aspectos generales y específicos de tu Biblia, y tenemos que hacerlo a la luz de todo lo que ya hemos visto acerca de la introducción a la Biblia. La Biblia es el centro de la vida de todo cristiano, y debemos priorizar nuestro tiempo en este libro más de que cualquier otro libro. O sea, existen otros libros muy buenos, pero nuestra prioridad debe ser la Biblia. Entonces, podemos hablar ahora acerca de un plan. ¿De qué se trata cuando decimos leer la Biblia en forma sistemática? ¿Cierto? Hemos mencionado eso antes. Hablamos un poco acerca de eso. Entonces, déjeme preguntarle, ¿quién aquí ha leído un libro? Cualquier libro. No necesariamente un libro teológico. Usted ha leído un libro, ¿cierto? Probablemente un libro completo. Y harta satisfacción cuando uno llega, ¿cierto? Al final, ¿cierto? Lindo. Ahora, tal vez usted no ha leído a lo mejor algún libro, y está bien. La idea de esta pregunta es la siguiente. A lo mejor usted no ha leído algún libro, pero a lo mejor ha visto una película. 3 horas, a lo mejor algunas películas, ¿cierto?, se extienden hasta 3 horas. A lo mejor ha visto una serie en Netflix, por ejemplo, ¿cierto? Y vemos que algunas temporadas de esas series tienen por lo menos 10 capítulos, ¿verdad? La pregunta es lo siguiente: ¿qué tiene que ver eso
con el hecho de poder leer la Biblia en forma sistemática. Cuando usted va a la serie por primera vez, usted dice, ya voy a ver esta serie de Netflix. Usted normalmente no va y comienza en el capítulo 5, ¿verdad? Si la temporada tiene 10 capítulos, usted no empieza en el capítulo 5. Del mismo modo, si usted va a ver una película que son de 3 horas y nunca ha visto esa película, usted no empieza a ver la película desde la hora y 20, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, si alguien me puede ayudar, ¿por qué usted no empezaría al medio o más o menos 3/4? ¿Por qué no? Porque no se va a entender, porque no hay contexto, porque no va a tener ningún sentido. Y si usted es como yo a veces o otras personas, y usted comienza a ver la película a la hora 20 y usted empieza a decir, ¿pero quién es él? ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿Y por qué está ahí? Ligerito, si usted está con otras personas, ligerito le van a decir, calladito se ve más bonito, le van a decir, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, lo mismo es aplicable con la Biblia, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual le recomendaba de que si usted va a leer la Biblia, comience desde Génesis. Sé que va a someterse a algún plan, por ejemplo. Usted, y por eso yo no recomendaría que usted comience de Apocalipsis, porque Apocalipsis en muchas maneras debe ser leído en contexto con otros libros, como por ejemplo el libro de Daniel, ¿verdad? Y con otros libros que hablan acerca de profecía, ¿cierto? En algunas instancias. Entonces, entendemos que esa manera, ¿cierto? También de uno, por decir algo, en una manera práctica y que probablemente a la mayoría le ha sucedido, de que antiguamente, por lo menos yo abría la Biblia donde fuera y ahí, con mi dedo, donde caiga el dedo ahí empezaba a leer. Probablemente ese no iba a ser el mejor acercamiento a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, tenemos planes de lectura. Usted puede someterse a un plan de lectura. Y algunas Biblias, como esa Biblia de estudio de la Reforma, que le mostré, tiene un plan de lectura de 1 año. ¿Ya? Al final también existe un plan de lectura. Ahora, un plan de lectura de 1 año va a ser algo más o menos bien exigente. Va a tener que leer por lo menos 4 capítulos al día. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer? Sí se puede, dígame. Cuando hablas de concordancia, ¿es lo mismo de hablar de un plan de trabajo, de un plan de lectura? No, la concordancia es, por ejemplo, por decir algo, usted, buena pregunta. Usted, por ejemplo, dice amor. ¿En qué parte de la Biblia puedo encontrar la palabra amor? Entonces usted va y dice, porque de tal manera amó Dios. Y aquí está la palabra amor, se la muestro si quiere al final de la concordancia, está la palabra amor, y aquí, puntito, Juan 3:16. También, por ejemplo, amor también está en el Salmo, por ejemplo. Y amor también está en este otro lugar en la Biblia. Entonces, él en forma ordenada le va a mostrar desde Génesis al Apocalipsis todos los lugares donde la palabra amor se encuentra. De eso se trata más o menos una concordancia. Y de la misma manera le explicaba, por ejemplo, si usted quiere saber acerca de cierto nombre, de Samuel, por ejemplo, o de Noé, usted va a encontrar que el nombre Noé se encuentra obviamente en Génesis 6, ¿cierto? Se encuentra también en el siguiente capítulo, pero también se encuentra en Jeremías. Jeremías también menciona a Noé. Entonces eso nos ayuda a nosotros a tener un conocimiento más completo, ¿cierto? De la figura, digamos, de Noé. ¿Ya? Gracias, hermano. Entonces, hablábamos acerca del plan de 1 año y que probablemente sea un poquito exigente, son 4 capítulos más o menos al día. ¿Cuáles serán? Y si usted lo quiere hacer, y seguramente la gente lo hace, por eso que está incluido en la Biblia de estudio, pero una desventaja de eso es de que si usted, por ejemplo, tiene un evento no planeado que le sucede un día, para poder ponerse al día al día siguiente, y si quiere alcanzar, ¿cierto? Ponerse al día va a tener que leer 8 capítulos. Otra desventaja es de que normalmente con 4 capítulos al día usted va a tener que prácticamente volar y no va a haber mucho tiempo para la reflexión, para la meditación, ¿verdad? También tenemos un plan
de 2 años. Este plan es un poquito más pausado y requiere de que usted lea 2 capítulos al día más un capítulo de Proverbio o de los Salmos. O sea, son 3 capítulos al día. En 2 años se puede leer completamente la Biblia. Y está también el plan de 3 años. Este plan es más lento, que requiere 8 capítulos a la semana, ¿ya? Y ese es un poquito más pausado y permite también que uno pueda recuperar, pero también es de 3 años. Y va a requerir mucha disciplina y mucha perseverancia para poder llegar después de 3 años a poder mantener ese plan, ¿cierto? Todos ellos, de alguna manera, tienen el peligro de uno poder desanimarse, ¿cierto? Y abandonar. Todos ellos. Por lo tanto, se va a requerir de disciplina. Un plan de lectura fácilmente se puede encontrar fácilmente en una Biblia de estudio o en el internet. Por ejemplo, aquí tengo un plan de 3 años, ¿ya? El que lo quiera, el primero que lo encuentre, va a estar aquí, se lo puede llevar. O también aquí existe un plan de lectura de 2 años, y si alguien, si lo viene a buscar aquí y ya no está, alguien se lo llevó, me dice nomás y se lo traemos, ¿ya? No hay ningún problema. Pero bueno, ¿y qué fecha? ¿Cuándo lo puede hacer uno? Bueno, ahora pronto, lo puede hacer a partir de mañana, a partir de hoy día, o puede empezar el 1 de enero. Normalmente es una fecha donde las personas se hacen esos desafíos, ¿verdad? Pero ya sea que sea en 1 año, en 2 años, en 3 años, es algo bueno, es una buena disciplina y va a aprender mucho, pero sobre todo la pregunta que usted se tiene que hacer antes de comenzar ese plan es la siguiente: ¿qué es más importante, la cantidad o la calidad? ¿Verdad? Y eso es algo personal. Usted, si lo quiere hacer en 1 año, eso no hay nada que realmente pueda decirle yo mejor que no lo haga, ¿verdad? Pero la pregunta es que usted va a poder reflexionar, tener ese tiempo de reflexión y de poder pensar, oye, estoy leyendo esto, pero esto tiene que ver una referencia cruzada. Estoy pensando en este otro lugar en la Biblia que también dice esto y me gustaría hacer anotaciones, ¿verdad? Hay Biblias que de hecho usted puede conseguir hoy en día y se da cuenta que, mire, su Biblia, la mayoría de las Biblias tienen 2 columnas, ¿cierto? Hay unas Biblias que venden que son, se llaman de anotaciones, que traen una sola columna. Y al lado de la siguiente columna está vacía para usted hacer anotaciones, ¿verdad? O reflexiones propias, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si usted hace un plan de lectura de 1 año, si usted va a tener ese tiempo para uno poder hacer anotaciones, reflexión. Probablemente, a lo mejor, si usted, capaz que a lo mejor sí, a lo mejor tiene ese tiempo, depende de su situación personal, ¿verdad? Pero por lo menos a mí personalmente, y no estoy diciendo que debería hacer con todos ustedes lo mismo, prefiero irme más lento, pero poder ir teniendo ese espacio donde pueda reflexionar, orar, pueda también hacer anotaciones de ese tipo, y de esa manera se puede hacer también. La razón y la razón por la cual también me gusta hacer anotaciones, me gusta irme un poquito más lento y hacer anotaciones, es que también a veces uno puede, cuando uno va leyendo la Biblia, puede tener una idea de la interpretación, pero cuando uno no está seguro de eso, puede hacer una consulta en un libro comentario. Le muestro. Cuando le dije anteriormente acerca... Sí, dígame. Hay palabras que yo he intentado leer la Biblia al principio, pero he encontrado palabras que no tienen interpretación. Claro. ¿Tú te refieres a esa guía que vas a dar ahorita? Donde sí Claro, justamente. existen palabras que Sí. no puedo interpretarlas. Sí, sí. Y de eso, no estoy seguro si usted estuvo en nuestra clase cuando hablamos acerca de las diferentes versiones de la Biblia. Cuando hablamos acerca de lo que es la historia de la Biblia en español, al final hicimos una clase que seguramente está en el internet. De otro modo, igual podemos juntarnos y podemos
al final o durante la semana para yo mostrarle, pero de todas maneras se trata de esto, de que las diferentes versiones, algunas de las versiones más modernas han usado manuscritos que mayor cantidad de manuscritos. Recordemos que la versión Reina Valera, por ejemplo, usó los manuscritos, eso fue lo mejor que había disponible en ese momento, ¿verdad? Pero las últimas versiones han podido escribir, digamos, siendo fieles a los manuscritos originales, pero con un lenguaje más entendible. Ahora, dentro de eso, le puedo mostrar algunas herramientas y también de eso se trata esto. Lo que yo le mostré, por ejemplo, le mencioné de que está el libro grande, de la Concordancia Strong. También existen materiales y aplicaciones que son gratis, que usted la puede tener en su teléfono, que usted puede ir a ver cuál fue la palabra en griego, por ejemplo, que se usó y qué otros significados tiene la misma palabra. O sea, ¿entiende? Pues no sé si usted estaba ahí, pero usamos acerca de lo que... ¿por qué dice aquí ignominia? ¿Quién sabe lo que es ignominia? ¿Verdad? Y hablamos de que ignominia en otras versiones que tomaron en cuenta estas palabras difíciles, significa vergüenza. Más fácil, ¿entiende? Y eso lo puede ver usted en una aplicación especial que usted va, busca el versículo y, ok, esto es lo que quiere decir. Pero, sin embargo, si usted está leyendo dentro de su plan, y por eso que le decía que a lo mejor irse más lento probablemente sea mejor, pero es cosa de cada persona, ¿verdad? Y si yo leo una sección de las Escrituras y veo, me gustaría saber qué más hay acerca de esto, entonces también existen libros como esto, por ejemplo, en español, son disponibles desde aquí, que se llama, este es un comentario bíblico acerca del libro de los Efesios. Entonces, este autor, un autor confiable, ¿verdad? No todos los autores son confiables. Si usted va le hemos dicho anteriormente que si usted va a Qumran, ellos aceptan todos los autores, pero hay algunas librerías que son un poquito más restrictivos, ¿cierto? Porque conocen quiénes son los autores, entonces hay algunos que son confiables, otros menos confiables. Entonces, un libro como este le va a ayudar mucho. Por ejemplo, si usted está leyendo Efesios o otro libro y usted quiere profundizar un poquito más y ver qué hay detrás de todo esto, entonces usted puede hacer uso de estos libros que son comentarios bíblicos. También está, por ejemplo, este libro y vamos a hablar más acerca del libro, cómo los libros nos ayudan, ¿verdad? En nuestro caminar, ¿cierto? En nuestro entendimiento de la Biblia lo vamos a hablar el 22 de noviembre, el próximo capítulo. Pero este libro, por ejemplo, para ir brevemente avanzando, es El Tesoro de David, escrito por Spurgeon, ¿ya? De los años 1800. Si no me equivoco, son los años 1800 que vivió Spurgeon. Bueno, hay 3 tomos de esto en español, si no me equivoco, son 2 tomos y están disponibles aquí en español. Y los Tesoros de David son todos los salmos que han sido explicados. Y es precioso, porque realmente ellos, escritores como Jonathan Edwards, por ejemplo, Juan Calvino, Spurgeon, es increíble la dedicación y el corazón que tenían por la palabra del Señor y escribieron ampliamente. O sea, ¿cómo se puede explicar que Jonathan Edwards escribió volúmenes de libros y no había computadora en ese tiempo? ¿Verdad? Es porque tenían un corazón por la palabra del Señor. Si no me equivoco, lo que leí en una ocasión fue de que Juan Calvino solamente llevaba como 2 o 3 años caminando con el Señor y ya había escrito su primera edición de Instituciones de la Religión Cristiana. 2 o 3 años solamente, ¿verdad? Y en eso, ese es uno de los problemas que vamos a hablar enseguida, pero es que hay muchas cosas que están compitiendo por nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora, hay que reconocer que lógicamente que ellos fueron dotados especialmente, ¿cierto?, para una obra del Señor, ¿verdad? Pero dentro de todo, vamos a hablar enseguida acerca de lo que es el uso de nuestro tiempo. Y también lo que les decía acerca de la concordancia, que uno puede, por ejemplo, ir a buscar un nombre de alguien e investigar acerca de esa persona. Por ejemplo, John MacArthur escribió este libro.
12 héroes inconcebibles. Y aquí está la historia de 12 personas que son que nunca nadie pensaba que alguien, que Dios los podía usar de cierta manera. Entonces, lógicamente que John MacArthur, entre otros recursos que él usó para escribir este libro, usó una buena concordancia para encontrar todos los lugares donde cada uno de estos nombres estaban incluidos en la Biblia, ¿verdad? No estoy diciendo de que nosotros podríamos escribir un libro a partir de nuestro estudio, pero sí va a ser de mucha bendición personal. Entonces, como le decía, ¿cuándo comenzar con este plan de lectura? Puede ser en cualquier momento, pero mucha gente lo hace en el año nuevo. Entonces, algunas recomendaciones generales. Leerlas diariamente. Estaba leyendo un libro que hablaba acerca de esta encuesta que fue hecha en Estados Unidos. De hecho, fue hecha por el USA, el Estados Unidos, USA Today. Decía que solamente el 11% de los americanos leían la Biblia cada día. Más de la mitad de los encuestados leían solamente la Biblia una vez al mes o nunca. O sea, 11% de los americanos leían la Biblia cada día. Ahora, uno podría llegar a pensar que, bueno, pero si uno hace la encuesta entre personas que profesan ser cristianos, nacidos de nuevo, tal vez la encuesta va a ser un poquito mejor. Bueno, resultó ser de que solamente un 18% o solamente 2 de cada 10 personas leía la Biblia cada día. De personas que profesan ser cristianos. Y lo peor es que en este grupo un 23%, o sea, 1 de cada 4 personas nunca leía la Biblia. 23% de gente que profesan ser cristianos. Si estuvieras viviendo en el siglo I, supongamos, y estuvieras viviendo en el tiempo que Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, supongamos que un día tú vas y estás con el Señor Jesús y probablemente podría ser el caso donde tú podrías haber sido confrontado por algo que dijo el Señor Jesús. En 2 ocasiones el Señor Jesús dice lo siguiente: ¿acaso no han leído? Está en Mateo 19:4 y en Marcos 12:10. Jesús hace esta pregunta: ¿acaso no han leído? Porque Jesús asumía que aquellos quienes mostraban ser religiosos y creyentes en Dios, ellos habrían leído su palabra, ¿verdad? ¿Acaso no han leído? Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. La segunda recomendación es: si la vida del cristiano debe nutrirse diariamente con la palabra de Dios, entonces, ¿a qué hora uno está más alerta o con los sentidos más despiertos para poder absorber lo que estamos leyendo? Ahora, esa hora va a ser dependiente de cada persona, ¿verdad? No porque yo sea una persona que me gusta hacerlo en la mañana, entonces todos deberíamos hacerlo en la mañana. Eso depende de cada persona. Pero sí, sería bueno que sea cual sea la hora, usted determine esa hora y pueda fijarla, de manera que pueda determinarse, digamos, por decir así, una hora específica. Ahora, yo sé que debido a las circunstancias personales, algunos de ustedes probablemente se levante temprano y ya cuando llegue a casa, se ducha, lo que sea, tiene su cena, y probablemente a las 8 o 9 de la noche ya esté listo para ir a dormir, ¿verdad? Y probablemente en algunas ocasiones usted diga: ya voy a leer la Biblia acostadito, y 30 segundos más tarde la Biblia está por allá y usted ya está durmiendo, ¿verdad? Y eso probablemente, ese acercamiento acerca de lo que es la lectura bíblica, probablemente va a anular el propósito por el cual usted está tratando de hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo recomendaría, aunque obviamente que todo va a depender de su propio deseo, de su propio deseo de seguir a Jesucristo y de ser conformado a la imagen de Él, es de que, si ese es su caso, levántese media hora más temprano o 20 minutos más temprano y dedique un tiempo de calidad al Señor en un momento que usted está súper despierto, y eso le va a ayudar durante el día
a poder enfrentar los desafíos y poder de alguna manera meditar en lo que usted leyó durante esa mañana, meditar mientras está en el día. A lo mejor va a tener tentaciones y el Espíritu Santo va a ir a recordar, le va a recordar lo que usted leyó esa mañana. De cualquier modo, escoja un momento en que sus sentidos estén alertas y despiertos para poder absorber lo que está leyendo. Otra recomendación: lea la Biblia en voz alta. Tal vez usted podría a lo mejor tener problemas de concentración. A lo mejor usted es del tipo de persona que está leyendo la Biblia, pero su mente está en otro lugar. Y en ese caso es preferible leerla en voz alta para poder enfocarse en lo que está leyendo. También, otra recomendación: leer la Biblia en oración. De eso vamos a estar hablando en el tema número 8, el cual lleva como título La oración del creyente, pero la idea es de que usted está pidiendo al Espíritu Santo en oración que le ayude a comprender la palabra de Dios. Increíblemente, si usted piensa, por ejemplo, en el Salmo 119, no se sabe quién es el autor, probablemente David, algunos dicen que fue Jeremías o Esdras, ¿okay? Pero eso obviamente que fue un erudito de la palabra del Señor, totalmente. O sea, son 22 estrofas que están unidas como un collar de perlas, ¿ya? De 22 perlas. Porque no solamente son 22 estrofas de 8 versos cada estrofa, sino que cada verso de cada estrofa comienza con la letra del título hebreo. O sea, por ejemplo, el abecedario hebreo tiene 22 letras, ¿ya? Y la primera estrofa está titulada con la primera letra del abecedario hebreo, que es Aleph. Bueno, cada línea de esa estrofa comienza con la letra Aleph. Y así sucesivamente. La siguiente estrofa comienza con la letra Beth. Y así sucesivamente, hasta el final. Realmente uno podría decir que es o fue un erudito de la palabra del Señor. Bueno, si ese fue un erudito, ¿cómo podemos explicar que él continuamente a través del Salmo 119 pedía al Señor: enséñame tus estatutos? Un erudito es un sabio con respecto a cierto campo, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día existen los eruditos del Nuevo Testamento. O sea, ellos son estudiosos de ese tema, que en este caso es el Nuevo Testamento. Existen eruditos en el área de la arqueología, por ejemplo, de ciertas cosas, ¿verdad? Eso es un erudito. En este caso estamos hablando de un erudito que escribió el Salmo 119, ¿ya? Y él continuamente pedía al Señor que Él le enseñara la palabra de Dios, los estatutos. ¿Cuánto más nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿verdad? Que necesitamos esa dirección del Espíritu Santo, la imagen más hermosa que pueda haber, especialmente de los hombres, pero no dedicada totalmente a los hombres, es de un hombre que está de rodillas, con la Biblia al frente de él, abierta, con sus brazos alzados al cielo, no como un acto religioso, sino simbolizando un corazón abierto a Dios, para que Dios derrame de su gracia y podamos comprender la palabra del Señor. Otra recomendación: sé persistente, especialmente si la meta es a largo plazo, de leer las Escrituras, ¿cierto?, a través de un plan. Esa cualidad personal de la persistencia va a ser probada. Y la última recomendación, seguramente hay más recomendaciones, pero eso es la que yo pude pensar. Ser realista. Un plan de un año va a ser sumamente exigente. ¿Alguna pregunta? Y aprecio mucho que se me hayan hecho algunas preguntas. A lo mejor también, probablemente hayan preguntas. Si usted me hace alguna pregunta, a lo mejor no tenga yo la respuesta inmediata, pero la podría averiguar. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. El peligro de pensando que sermones es suficiente. ¿Tienes pensamiento contra eso? ¿O en eso? Sermones como... Sermones o personas
sí, 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 sí. Sí, gracias hermano, muy buena la pregunta. Ese es un peligro que puede presentarse en más de algún plano, porque por ejemplo, podría ser una persona que dice, no, no, yo no necesito ir a la iglesia, escucho los sermones, ¿verdad? Cuando realmente eso se contradice o anula, por decir algo, bastante de lo que está escrito en la Biblia acerca de, por ejemplo, de los unos a otros, si no recordamos de eso, ¿cierto? De cómo debemos animarnos los unos a los otros, ¿cierto? De poder exhortarnos los unos a los otros. Todo eso, Dios lo ha planeado no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, de una asamblea, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo mismo. Cuando nosotros decimos Padre, nosotros nos decimos Padre mío, ¿cierto? Cuando vemos la oración, cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Y el Señor nos dice Padre mío, ¿verdad? Dice Padre nuestro, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de una comunidad de cristianos. Y ese es el enfoque con respecto a eso. Ese sería un peligro, pero otro peligro con respecto a solamente leer o escuchar sermones es de que normalmente eso no va a disminuir nuestra capacidad y nuestro anhelo de nosotros poder nosotros mismos investigar. Veamos qué dice Lucas, capítulo 1, verso 3. Lo voy a leer. Recordemos que Lucas era quien escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Era un doctor griego, ¿ya? Que acompañó a Pablo y quien escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y otro libro más. ¿Quién sabe? Los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 3 de Lucas? Capítulo 1, verso 3 dice, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirte las ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Teófilo probablemente fue la persona que le encargó esto a Lucas. Ahora, escuchar solamente sermones y no hacer uno mismo una... Sí, dígame. También, bueno, muy buena acotación. No porque sea mi esposa, pero buena acotación. Claro, justamente, si uno normalmente, mire, todos hemos cometido en cierta manera un error de que a veces nos gusta un predicador y nos quedamos con él, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado porque a veces es mejor para efectos de, no necesariamente de polinización como lo hacen las abejas, ¿cierto? Que andan por todas partes, ¿cierto? Sino que poder ser desafiado a través de distintas maneras como Dios actúa en distintas personas, a través de sus experiencias, ¿verdad? Ahora, de vuelta a la pregunta inicial, lo que yo puedo decir es de que la mejor manera de nosotros aprender es investigando. Si uno considera, por decir algo, que uno siempre solamente va a estar escuchando mensajes por internet y todo eso, pienso que a pesar de que no es malo, es bueno, yo lo hago, que a veces escucho, ¿verdad? Pero la manera como yo voy a atesorar a la palabra de Dios en mi corazón y en mi memoria, probablemente va a ser a través de mi propio estudio y del estudio que podamos también tener en compañía de otros hermanos, donde nosotros podamos hacer preguntas, ¿verdad? Donde nosotros puedan ser clarificadas, ¿cierto?
probablemente sea lo mejor. No estoy diciendo que no deberíamos escuchar sermones. Pienso que, bueno, mientras uno va en el auto, está haciendo otras cosas, ¿verdad? Sí. Si uno no lee la Biblia y escucha sermones o prédicas, puede ser fácilmente engañado. Claro, justamente. Y en eso va más o menos con lo que está diciendo la hermana, la pregunta de la hermana, justamente. O sea, imagínense, el caso de uno solamente escuchar sermones iría en contra de lo que dice Hechos 17:11, perdón, ¿verdad? Los bereanos. Porque estaba hablando Pablo, decía, pero los bereanos eran más excelentes porque ellos estaban verificando, leyendo en sus Biblias que lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Entonces, ese es el espíritu que realmente deberíamos tener nosotros, aún. O sea, mire, diciéndolo francamente, ninguno de nosotros debería creer y confiar ciegamente en nuestros pastores o en las personas por las cuales estamos siendo influenciados. Dije la palabra ciegamente, ¿ya? Deberíamos apreciar a nuestros pastores, como dice la Biblia, ¿cierto? De apreciarlo, pero confiar ciegamente, no. Y eso tal vez estaría detrás de solamente escuchar a una persona, ¿cierto? Sus mensajes, probablemente sea peligroso y va en contra de lo que fue encontrado. Imagínese, o sea, si usted piensa en Pablo, ¿ya? Quien le escribe a los Corintios, le escribe a cierto tipo de iglesias con varios problemas, ¿verdad? Por lo tanto, todo el contexto del libro Los Corintios va en torno a este tipo de problemas que había sido reportado a Pablo. Ahora, si uno piensa, por decir así, acerca de la iglesia de Tesalónica y lee el primer capítulo de la carta de Pablo a los tesalonicenses y habla cosas muy lindas acerca de ellos, ¿verdad? Es como que Pablo está diciendo, wow, usted realmente tiene una fe, ¿verdad?, que es elogiable, y usted lea el primer capítulo y se va a dar cuenta. Bueno, de los bereanos dice que era más excelente que lo de la Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos verificaban que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Ahora, dentro de nuestro contexto que hoy día estamos viviendo en el siglo XXI, ¿cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? Muchos de esos líderes que desearían que las personas de las bancas confiaran en ellos ciegamente, se sentirían profundamente indignados y ofendidos que usted esté investigando que lo que él está diciendo desde el púlpito, usted lo esté colocando a prueba a través de las Escrituras. Y eso sucede mucho hoy en día. ¿Se entendió lo que quiero decir, cierto? ¿Verdad? Por lo tanto, ¿pero qué es lo que nos ordena la palabra del Señor? Que seamos como Lucas, que investiguemos, que podamos conocer. Mire, por último, antes de terminar, si usted lee por usted mismo la palabra del Señor y está constantemente también rodeado de creyentes maduros, quienes le enseñen, le guíen, le corrijan a veces, ¿cierto? En pocas palabras, después de un tiempo, usted va a conocer el billete, ¿verdad? Usted va a conocer el billete original, ¿verdad? Usted sabe lo que quiero decir con eso, ¿verdad? Que a veces andan billetes que son falsos en el mercado, ¿verdad? Pero ¿cómo uno puede reconocer el billete falso si usted nunca lee la Biblia? Y con el billete falso estoy hablando de falsas doctrinas, falsos maestros, ¿verdad? Que, oiga, si usted se da cuenta, el billete falso realmente se ve tal cual. Si uno no se coloca los lentes, se ve tal cual el billete genuino, ¿verdad? Y es así. Muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros enseñan cosas que son muy persuasivas. Y que el indocto, el que nunca lee la Biblia, cae, ¿verdad?
cae y no se da cuenta como ya está hasta el cuello, ¿verdad? Eso sucede. Hoy en día eso sucede. Y la verdad es que usted no se puede explicar. O sea, hay una explicación genuina de por qué muchas iglesias están llenas de gente. Y usted dice, pero ¿cómo esa gente no lee sus Biblias? ¿Nunca han visto el billete genuino? Bueno, su lectura en la palabra del Señor va a ayudarle a conocer la sana doctrina y le va a poder ayudarle a reconocer y se le va a aprender inmediatamente en una ampolletita cuando usted escuche en el internet o en otro lugar, escuche una falsa doctrina. Pero de eso estaremos hablando más en la próxima vez cuando nos juntemos. Ahora, una última pregunta antes de terminar. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? ¿Estudiar la Biblia o leer la Biblia? Estudiarla. Acá dice estudiarla. ¿Alguien más? Estudiarla. Leerla. Las dos. Sí. Esto también, mire, esto es personal. En cierta manera es personal. ¿Ya? Si usted tiene un solo tiempo al día en la Biblia, léala. ¿Ya? Léala. Pero si usted cuenta con un poquito más de tiempo, también léala, pero estúdiela, ¿cierto? O sea, es bueno también dedicar un tiempo devocional donde usted pueda leer un capítulo de la Biblia, por ejemplo, en el caso del plan de lectura de 2 años, por ejemplo. Pero si el tiempo se lo permite, también emplear durante el día o en la tarde, por ejemplo, un tiempo para estudiarla. ¿Ya? Estudiar un poquito más profundamente, hacer anotaciones. Ahora, si usted, hay algunas personas, por ejemplo, como el hermano decía, estudiarla. O sea, en pocas palabras, mi devocional, mi tiempo en frente de las Escrituras va a ser en la mañana y va a ser una combinación entre lectura y estudio. ¿Ya? Pero sí, lea la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor, medite en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo a usted? ¿Qué le está diciendo la palabra del Señor que debería arrepentirse? ¿Qué le está diciendo al Señor? ¿Cómo usted podría orar por otras personas? Y eso toda es la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y vamos, antes de que pasen los músicos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias nuevamente, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias te damos nuevamente por tu palabra, Señor, tu bendita palabra, Padre, que nos da luz, lámpara esa a los pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, gracias, Padre, que nos ayuda a ver con claridad, Señor, en medio de esta oscuridad. Tu palabra alumbra como un faro, Señor. Y te pedimos, Padre, que alumbre cada vez más, no solamente en nuestras vidas, sino también en esta ciudad, en este país. Padre, que podamos, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a comprenderla. Oramos por el Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos moldee más a la imagen de Jesucristo, que nos lleve al arrepentimiento, que nos convenza de pecado, Señor, a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos, Señor, a determinarnos como se determinó Esdras, dice que dedicó su corazón a la palabra del Señor, a hacerla y luego a enseñarla. Así también ayúdanos a nosotros, Señor. Oramos, Padre Santo, por quienes tal vez nunca han leído la palabra del Señor, nunca la han abierto, Padre, que tú le ayudes, Señor, que ellos puedan sentir esa necesidad en sus vidas, en sus corazones, de conocerte, Señor. Y eso sabemos nosotros que es una obra del Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido estar reunidos en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos acompañan. Te rogamos que también
podamos irnos a nuestros hogares felices, Señor, y podamos también ser de bendición e influencia piadosa para otras personas a nuestro alrededor. Gracias, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.